Las ponencias y los ponentes en orden aquí son las siguientes: Chabás Eduardo, Néctor, Ruiz Sergio Gabriel. La suspensión de la prescripción de las acciones societarias. Muy bien. Corrado Florencia, ¿está? Perfecto. Cortés Gloria, gracias. Dazo Ariel Ángel, bienvenido. Ferrero Luis, muy bien. Damos comienzo entonces con el doctor Chabás. Ruiz, el doctor Ruiz, porque el doctor Chabasa... Bueno, perdón. Buenas tardes. Esta es una ponencia, una más que hacemos en conjunto con mi amigo, el doctor Chabasa, pero claro, con esta generosidad que le caracteriza, me hice pasado a defender la voz. ¿Qué tema el de la prescripción, no? Porque axiológicamente nos revelan una tensión entre seguridad jurídica por un lado y justicia y equidad vulnerada por el otro. Para algunos adquieren derechos, para otros se los extinguen. Y esta fue la idea que tuvimos al plantear la cuestión de esta nueva causal de suspensión del curso de la prescripción que el código, ya no digo nuevo, porque ya tiene más de un quinquenio, nos plantea respecto de aquellas acciones entre la persona jurídica, no solamente sociedades, persona jurídica y sus administradores o integrantes del órgano de fiscalización. Claro, la novedad de esa nueva disposición referida a la prescripción es que, por ejemplo, la querella ya no funciona más como causal de suspensión y se incorpora en la nueva. Entonces, empezamos a preguntarnos, dentro del ámbito subjetivo, ¿a qué acciones refiere? Obviamente, entre las que la sociedad, aplicada en el marco societario, la sociedad y los administradores sean parte. Bueno, la acción social de responsabilidad, no hay duda, que va dirigida hacia ella. ¿Qué dice? Que se va a mantener la causal de suspensión mientras los administradores o integrantes del órgano de fiscalización estén en sus cargos. Claro, la ratio legis de esa norma es típica. ¿Quién va a accionar contra sí mismo o contra sus coadministradores? Pregunta que siempre nos pasaba. Esto se incorpora, fue aplaudido, se entendió de que esa acción social de responsabilidad estaba comprendida dentro del elenco subjetivo de acciones de este 2543 inciso D. Pero claro, la duda era con la uti singuli. ¿Qué pasaba cuando era el accionista y no la sociedad la que iniciaba esa acción? Bueno, la mayoría de la doctrina que ha escrito sobre esto ha dicho no está incluido. Es más, Gabriela Boquín, no la veo por acá, dice es injusto que no se la incluya. Pues bien, en nuestra ponencia nosotros decimos que sí está incluida. Porque si bien es cierto que hay una sustitución procesal, la idea de la acción, me mira Ariel con esa cara, bueno, para generar algún debate vamos a ver, la acción uti singuli está incluida porque en definitiva el beneficio es hacia la sociedad. Que el socio accione individualmente, eso no, o sea, a través de esta acción de responsabilidad social desde esta mirada, no significa que la beneficiaria sea la sociedad, que sustituye procesalmente a esta y que esta sociedad también pueda elegir intervenir en esa acción una vez iniciada. Entonces, decimos, ¿por qué no esa causal de suspensión? Ese mismo accionista tiene la misma imposibilidad frente a colectar esa información que los mismos administradores a quienes va a demandar las tienen si la acción lo hubiese iniciado la sociedad. Bueno, esta es una cuestión que me parece que quizás en la ponencia puede o no ser objeto de discusión y de debate. Segunda cuestión, la cuestión de la intertemporalidad. Nosotros sabemos que la incursión de una nueva causal, ¿sí?, genera la aplicación inmediata. Obviamente, en aquellos casos en que el curso de la prescripción anterior a la sanción del código, hoy ya tenemos los plazos ya vencidos, pero era importante tenerlo en cuenta en el sentido de que mientras subsista el curso de la prescripción que va corriendo, una vez que nace la causal, allí se puede esgrimir. Todo un tema con respecto a las invocaciones de las causales suspensivas, ¿no? Porque sabemos que la prescripción de oficio no se puede articular. ¿Qué pasa cuando no se articula la causal suspensiva? No se plantea la causal suspensiva. ¿Y desde cuándo? ¿Lo puede hacer el juez de oficio? También tenemos otra cuestión, porque como han dicho Barreiro, por ejemplo, y Lorente también, cuando se refieren a la incorporación de esta causal, además de decir que la acción individual de responsabilidad no está enmarcada dentro del elenco subjetivo de esta suspensión, sí lo va a estar cuando esa acción
por vía del 175 de la ley concursal se ejerza en la quiebra. Nosotros tenemos un problema y muchas veces la jurisprudencia ha sido, digamos, no unívoca cuando se refiere a el curso de la prescripción cuando el legitimado a partir de 175 es el síndico. Si ya está vencido el plazo de prescripción antes de la quiebra, ¿renace? Tiempo, doctor. Bien. Y simplemente, para finalizar, decimos que las del 173, es decir, las acciones de responsabilidad de los administradores por causa de quiebra, no quedan incluidos dentro de esta causa de suspensión. Gracias. Muchas gracias. Corrado Florencia, la ponencia de la doctora está en el tomo 4, página 79. Son muchas hojas y no dejé nada de espacio, así que voy a tratar de ser breve. Escribí sobre acciones de recomposición patrimonial, pero en todo el plexo normativo, porque yo como síndico veo lo que les pasa a los demás síndicos y se creen que solo existe la ley de concursos y quiebras. Y la realidad es que debemos utilizar todo, la Ley General de Sociedades, el Código Civil y Comercial, incluso el Código Penal, porque yo lo utilizo para presionar a que me levanten la quiebra, así que indirectamente estoy recomponiendo el activo. Doy algunos tips en cómo el síndico puede elegir la acción, porque eso es lo más difícil al principio. Entonces digo, bueno, vamos a analizar la prescripción y la caducidad. ¿Cuándo nace? Para el síndico, ni siquiera con el decreto de quiebra. Si yo no acepté el cargo tampoco, cuando conozco que existe un hecho reprochable, porque si no, no puedo accionar. Y además hay causales de suspensión como el incidente de investigación, porque si publiqué edictos para que el fallido me traiga los libros y no me los trajo, yo tengo suspendida esa acción. ¿Por qué no la puedo iniciar? Pues no conozco qué iniciar. Después, la prueba. ¿Cómo obtengo rápidamente la prueba? Bueno, el síndico tenemos las atribuciones del 33. ¿Qué mejor que pedirle cuando vienen a verificar los créditos? Todo porque tienen miedo a que no se los verifique. La legitimación. ¿Estamos legitimados? Lo dice la Ley General de Sociedades en el 278 y la Ley de Concursos en varios artículos, incluso el 110 en adelante, 182 además. Bueno, pero a veces nos pide la conformidad del capital quirografario, la parte final del 119. Bueno, ¿cómo la obtenemos? Por mandato tácito. O sea, a veces nos resulta muy difícil que la FIM nos dé la conformidad, entonces ante la intimación y el silencio lo consideramos consentido. No todos los jueces aceptan, pero algunos sí. Las cautelares no me pueden exigir contracautela, ¿sí? Más allá de la opinión diferente del doctor Truffat, porque si no me están impidiendo el acceso a la justicia. En cuanto a elegir qué causa voy a iniciar, tengo que ver el beneficio para los acreedores, es decir, ¿voy a iniciar una extensión de quiebra cuando voy a traer más pasivo que activo? No, mejor voy por una acción de responsabilidad. Entonces eso hay que analizarlo antes de sentarse. Voy a juntar doctrina y jurisprudencia que me apoyen y lo más importante, ¿cuál es el factor de atribución? ¿Sí? Si voy a una acción de responsabilidad de la ley de concursos y quiebras, me pide dolo. El doctor Truffat me va a pelear y me va a decir, pero el Código Civil te dice dolo eventual. ¿Pero cuál es la ley especial? La ley especial me dice dolo y eso me va a decir el demandado. Y después, si voy a la Ley General de Sociedades, tengo la culpa grave o culpa leve, que está escrita ¿en dónde? En ningún lado, ¿sí? Así que igual mañana voy a desarrollar el tema de culpa, cuál va a ser. Entonces, en función de estos tips, yo trato en el trabajo algunas de las acciones de responsabilidad, no todas. Pero digo, ineficacia, bueno, si el hecho reprochable se dio dentro del periodo de sospecha, voy por la ley de concursos y quiebra, porque invierte la carga de la prueba y el otro tiene que probar que no causó perjuicio. Ahora, si está fuera de ese periodo, tengo que ir por la Ley General de Sociedades. Y la Ley General de Sociedades no me pide la conformidad del capital quirografario, pero los jueces me la exigen igual. Entonces, todo eso lo tengo que seguir discutiendo. Extensión de quiebra, bueno, les dije, va a depender si realmente es en beneficio de los acreedores o no. Y lo que planteo es qué pasa si en principio es una sociedad de responsabilidad limitada, pero por alguna violación de la Ley General de Sociedades quedan ilimitados y si no puedo hacer la extensión del 161.
Cierro. Tenemos el Código Civil y Comercial de la Nación, daño, vicio, lesión, que podemos iniciar. Incidente de integración de aportes, lo más complicado es reclamar ese valor. Tendríamos que recalcularlo no a valores nominales, a valores actuales y los intereses al momento del pago. Y si está en cripto, ahí ya tenemos un gran problema para la ejecución. Acción de responsabilidad, bueno, ya les dije, por el factor de atribución voy por la Ley General de Sociedades. Y el lema del conversatorio dice libertad bajo responsabilidad. Tenemos la libertad para constituir sociedades, pero bueno, tenemos que obligar de alguna manera a que los socios y los administradores, ¿sí?, cumplan con esa responsabilidad, ¿sí?, y nosotros logremos la utopía de obtener justicia. Gracias. Gracias. ¿Quién va a exponer la próxima ponencia? Doctora. Bueno, este trabajo nos hemos centrado aquí en el cambio de domicilio social de la persona jurídica en concursamiento. Estos casos los hemos visto reiteradas veces. La verdad que tenemos cuantiosa jurisprudencia y nos hemos centrado en dos casos fundamentalmente. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la persona jurídica en concursamiento cambia su domicilio anterior, justo antes de la presentación en concurso, lo hace para evitar el juez natural. Y lo hace para obstaculizar el ejercicio de los derechos de los acreedores. Entonces, en estos casos, si bien nosotros tenemos una normativa que nos asiste en el 152 y en el 153, en el 152 del Código Civil y Comercial, donde nosotros decimos, bueno, si lo seguimos, decimos, bueno, que esta entidad tiene que tener su domicilio social en el lugar donde tenga sus bienes o sus efectos, vemos que no se produce así en la realidad. Acá la sociedad tiene en general un domicilio que responde a los socios, que responde al patrocinante, que responde a alguno de los parientes, pero no donde tiene sus efectos. Hemos citado en el trabajo el precedente Banco Río Conotero de la Corte Suprema, donde nos dice que esto es importante dar una mirada al cambio de domicilio porque tiene mucho que ver con la faz activa y la faz pasiva en la intervención del juez. Y fundamentalmente, después de mencionar ciertos, bueno, y entonces esto sujeta también a los acreedores que quedan atrapados, digamos, en plazos de verificación y de sistemas de verificación cortos que deben asistir a ese juez del domicilio. Después de nombrar acá la jurisprudencia nacional, nos hemos focalizado en dos casos muy típicos en la justicia provincial. Uno fue Frusi, una sociedad que tiene su domicilio en San Martín y lo cambia. San Martín es una localidad que queda a unos 60, 70 kilómetros y lo cambia a la ciudad de Mendoza. En este caso, cuando llega a la primera circunscripción, se plantea el conflicto negativo de competencia porque no lo había hecho en forma regular, no estaba en cripto este domicilio. Y tenía todos sus acreedores en San Martín, tenía 31 procesos judiciales en San Martín, tenía sus bienes en San Martín. Este caso tuvo sentencia de Cámara y dijo, bueno, no, se va a radicar a San Martín. ¿Cuándo? Ocurre otro caso de una sociedad de la primera circunscripción que se cambia que cambia su domicilio a San Martín, pero en realidad sus efectos y sus bienes estaban radicados en la primera circunscripción. El juez de San Martín toma esos mismos argumentos y dice, no, acá entonces tenemos lo mismo, el mismo caso. Esta sociedad tiene que quedar radicada en la primera circunscripción porque tiene sus bienes en la primera circunscripción, tiene los acreedores en la primera circunscripción, tiene todo allí.
¿Qué ocurre? En este caso, esta vez, el domicilio había sido correctamente registrado, había cumplido con la carga registral. Entonces, cuando llega, después de la incompetencia que declara de San Martín, llega a la primera circunscripción interpone el conflicto negativo de competencia. Y en este estado se encuentra se encuentra en la Cámara con dictamen del Ministerio Fiscal que apoya la posición del juzgado de la primera circunscripción, diciendo, no, mire, esto está registrado, tiene que ir a San Martín. Bueno, en definitiva, estos casos hacen que nos demoremos un montón en la tramitación de los juicios. Y el tema es que ya no tiene que ser mirado, eso es lo que proponemos, que ya nos hemos dado cuenta que no tiene que tener esta mirada. Le voy a pasar unos minutos acá a la coautora para que defina lo que pasa en la digitalización. Claro, el problema es que ahora deberíamos replantearnos estos temas porque con la digitalización que hemos llevado a cabo, el tema es decir, bueno, los acreedores entonces verdaderamente ven vulnerados sus derechos o no, porque ahora lo pueden hacer a través de internet, la verificación. Entonces, por ahí puedes estar a 1000 kilómetros del juzgado y hacer la verificación de tu crédito igual. Y por otro lado, bueno, reflexionar respecto de los plazos que pasan, porque todavía se trata de concursos que han demorado más de 1 año y medio y todavía no se ha hecho la apertura. Están en tiempo cumplido. Otra cosa muy pequeña era que los acreedores están sumamente pasivos frente a esto, mirando todo lo que pasa. Entonces también en el trabajo está desarrollado cuáles son las acciones que pueden interponer los acreedores que creemos que pueden intervenir en este tipo de procesos para evitar que el concursado maneje tiempos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Doctor Dazu. Para seguirlo, está en el tomo 4, página 99. ¿Cuál es el título? Es el concurso estratégico como alternativa de solución de conflictos. Gracias. Bien, el tema es el concurso estratégico como medio de solución del conflicto. Esta ponencia es muy interesante, es casi un plagio, pero es muy interesante comentarlo, porque un cordial amigo, Carl Schmitt, alemán, con quien forjamos una amistad en un congreso como este, en el cual vino a esos hoteles de segunda en los que Efraín realiza los concursos, que deliberadamente los hace en el desierto o en la montaña inhóspita, para que nadie huya harto de tanta conferencia. En aquel momento se había instalado en la República Argentina, en una ley simultánea con la Insolvenzordnung alemana, en 1995, el supuesto especialísimo de el salvataje de la empresa o cram-down. Verdadera revolución, tomado malamente con una pésima redacción por Rivera y Vítolo, que se lavaban las manos porque dijeron que les llegó así con la orden de no tocarlo, de modo tal que tampoco ellos lo entendían. Y es cierto. Ustedes pueden lograr el boletín oficial que publicó la ley, verán cuentas como yo tuve razón cuando llegué a mi casa y le dije, bicho, tengo Alzheimer. Ah, estás loco. Porque ni Mafía entiende eso. Y vos tenés la certeza de que Mafía no tiene Alzheimer. Con lo cual agudizó más mi angustia. Pero vayamos al tema, porque si no va a ser más largo el título que el soneto.
Carsten escribió casi con el mismo título una página que yo ya había escrito casi con el mismo título. Pero no es plagio. No dicen lo mismo. Tiene un subtítulo que sí dice lo mismo. Donde no llega el derecho societario, llega el derecho concursal. Y lo cierto es que esa frontera siempre estuvo conservando, como todas las fronteras, una situación pacífica alterada con una sucesión de episodios que se repiten constantemente y cuando una parte invade la otra y la otra mata a algún tipo de la guardia del otro territorio. Lo cierto es que esa frontera, de todas maneras pacífica, en líneas generales, esa tangente de la competencia de los respectivos territorios, con la crisis se fue desplazando naturalmente. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de empresas en crisis hizo aplicable el derecho concursal y el desplazamiento al territorio del derecho societario. De manera que en el momento actual no hay aplicable otro derecho que el concursal. Cuando todas las empresas han determinado que están en cesación de pago. Si ustedes tienen interés en este tema, escuchen el otro capítulo que está escrito en los libros. Gracias. Doctor Ferrero. Hola, buenas tardes. Bueno, el título de mi ponencia es Obligaciones y responsabilidades ante la constatación de la pérdida del capital social. El tema ya ha sido objeto de debate en este congreso, sin embargo, bueno, trataré de hacer un pequeño aporte en lo que yo considero. Creo que el tema es de vital importancia porque toca de lleno cuál es el límite del derecho a limitar la responsabilidad en las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada. O sea, el socio que invierte o el socio de una pyme, que no es un mero inversor, satisfaciendo la integración del aporte al que se comprometió, acabó con sus obligaciones y el administrador constata que hay pérdida de capital social, o sea que el patrimonio neto es negativo. La ley es tajante, dice que es causal de disolución y de liquidación. Dice en el 96 que no se disuelve ni liquida si reintegran. Y en el 99 le impone solo a los administradores, solo atender los asuntos urgentes y proceder a liquidar la sociedad. ¿Puede continuar? La posibilidad como posibilidad existe. Podemos continuar y si tenemos un plan de negocios exitoso, al no generar daño no habrá responsabilidad. ¿Pero es lícito? No. Estamos trabajando en ilicitud, estamos contra la norma. Bien. En ese marco, los socios tienen el derecho a limitar su responsabilidad. Si tienen que reintegrar, no están dando un poco más que eso que se habían comprometido y están obligados. Richard dice, estas normas son imperativas. Ahora, imperativamente, ¿el socio tiene plata en el bolsillo? Cuando es de buena fe, en las pequeñas empresas han dejado todo el dinero posible dentro de la sociedad. No puede ser imperativo que reintegren si no tienen más dinero. Ahora bien, las normas son imperativas y de tratamiento obligatorio. Entonces, las normas concursales a las que bien refiere Dasso prevalecen sobre las societarias, están en una situación de igualdad. Yo creo que la discusión no va a tener un resultado único, pero sí comparto las siguientes inquietudes. Sin duda alguna, reintegrar el capital social es un tema a tratar en esa asamblea. Hay que llamar a asamblea, acusar la causal de disolución y hay que reintegrar. Los socios manifiestan, no tenemos con qué reintegrar
y no podemos obligarlos a reintegrar si no tienen con qué. Pero estamos en el límite del ejercicio regular de los derechos y no abusivo. Quizás tienen muchos fondos o es una sociedad controlante, como el ejemplo que dio Ariel más temprano, con muchos fondos y no reintegran y deciden concursarlas. Entonces, la paridad entre las soluciones societarias y concursales tiene que ser siempre interpretada, a mi criterio, y son las soluciones societarias como el reintegro y eventualmente como la capitalización de pasivos preferibles a un concurso en donde necesariamente se va a generar daño, por lo menos a los acreedores disidentes. Creo que en un orden ético o moral del asunto, eso no tendría mayores discusiones. Hay que ver si a nivel legal se puede decir que es sin duda condición primera. Lo que no hay duda es que el tema debe ser tratado y el administrador que no llama a tratar la causa, a remover la causal, incurre en responsabilidad, sin duda alguna, y se agrava el pasivo por otra cosa importante. Si opto por concursarme, opto por continuar. Porque concursarse es para continuar. Perdón. Voy terminando. Por ende, no estoy liquidando a la sociedad como me marca la ley de sociedades. Por ende, si agravo el pasivo, asumiré responsabilidad. Por supuesto que si el concurso es exitoso y no hay daños, no hay responsabilidad sin daños. Pero quería dejar marcado que la alternativa concursal es una actividad alternativa de continuar con la actividad social en contra de lo que marca la ley de sociedad. Gracias, doctor. Abrimos la lista de oradores. Doctor Trufat. Doctor Fushimi. Sí. Doctor Dazo. Doctor Tom. Doctor. No lo hemos escuchado. Morelos. Bueno. Doctor Nisman y doctora Pérez Plano. Doctor Trufat. Tira. Gracias, señor presidente. 3 menciones rapidísimas. Uno, el derecho concursal no es una isla. No es competencia del derecho concursal definir lo que es dolo. El dolo está definido por el Código Civil y Comercial de la Nación. Creer que el dolo y el dolo eventual son cosas distintas es un error. Hay un solo dolo en 2 versiones diferentes. El dolo que se hace para causar daño al sujeto en su persona o en sus derechos, los actos que se hacen con esa finalidad, o el actuar con manifiesta indiferencia frente a los intereses del tercero. Es decir, en esto marco mi disidencia con la doctora Corrado. Segunda disidencia con la doctora Corrado, yo no digo que sea indispensable siempre y en todos los casos prestar caución, una contracautela por parte del concurso, primero porque no puede el concurso liquidado en general, pero la verdad es que la contracautela es el equivalente de la falta de bilateralidad. Si no hubo bilateralidad, el juez le está creyendo a una sola campana sin oír la otra, y el derecho de defensa en juicio del accionado es tan sagrado como el derecho de accionar de la quiebra. Por lo cual, en hipótesis gravísimas, el juez podrá dictar las cautelares, pero como regla no. Esto es un error. Última acotación, el concurso también se aplica para las empresas en liquidación. Esto es por el último colega que habló, o sea que podría usarse para liquidarlas. Gracias. Gracias, doctor. Mármol. Gracias, señor presidente. Bueno, respetuosamente voy a disentir con las colegas con respecto al tema del domicilio. El artículo 3, inciso 3, es el único dispositivo que encontramos en la ley concursal e incluso en el derecho comparado también, en donde el domicilio social de la persona regularmente constituida es el lugar donde debe tramitar el concurso. Ejemplos hay muchos. En el caso del concurso preventivo de Ingenio La Esperanza, modificaron el domicilio y lo radicaron en la provincia de Jujuy para presentar el concurso preventivo allí, donde estaban
la totalidad de los bienes, la totalidad de los trabajadores y la mayoría de los acreedores, en general proveedores, salvo uno que otro hipotecario o prendario, o sea, con garantía real. En el resto de los supuestos, incluso en el caso del deudor con domicilio en el extranjero, que puede ser una persona jurídica, la competencia es del lugar de administración. Y en este sentido, teniendo en cuenta que la administración es la regla general, en el caso de la persona regularmente constituida, este debería ser. Si el cambio de domicilio es para fijarlo en el lugar donde están los bienes, donde está la mayoría de los acreedores, donde desarrolla la actividad económica, no me parece a mí que esto sea un impedimento para aceptar la competencia concursal. Nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Sigue Fushimi, doctor Fushimi. Gracias. Bueno, en coincidencia con la ponencia de Facundo Ferrero, efectivamente, toma conocimiento el órgano de administración, informa al órgano de gobierno acerca de la situación de pérdida de capital y el órgano de gobierno decide. Si el órgano de gobierno decide ni aumentar el capital ni reintegrar, evidentemente se agota la responsabilidad del administrador, que ha sido diligente en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones. A partir de allí, la pelota queda en terreno de la asamblea, porque está tomando una decisión, digamos, del órgano de gobierno y de los socios, porque han tomado una decisión que implica hacer primar la limitación de la responsabilidad propia por sobre, como dijo Carsten Schmitt, cerrando el Congreso del año 2000, optan por socializar el quebranto y distribuirlo, que lo soporte toda la sociedad en lugar de soportarlo ellos. Nada más. Gracias, doctor. Doctor Dazo. Bueno, qué sé yo, hay tantas cosas planteadas y tan interesantes. El procedimiento de concurso es la socialización del quebranto. ¿Qué le vas a hacer? Y las pérdidas las pagan todos. El acreedor, cuando ocurren las pérdidas determinantes de la imposibilidad de continuar la actividad, responde en la misma manera que los accionistas. El acreedor cobra el riesgo antes de otorgar el crédito. Lo pagó en el costo que pagó la sociedad, en el sobreprecio en que el vendedor valorizó el riesgo. Esa es la realidad. El acreedor víctima, particularmente el bancario, lo aseguró y lo cobró seguramente antes. Gracias. Sí. Ah, ya, perdón. No hay problema, no hay problema. Gracias. Bueno, voy a disentir con mi querido amigo Pablo Mármol. El cambio de domicilio, yo voy a traer un antecedente muy antiguo. Imagínense, yo era estudiante todavía, una bodega de Mendoza cambió su domicilio a una planta fraccionadora que creo que estaba en Misiones. Lorenzo se llamaba el caso. Y todos los acreedores, entre los que estábamos nosotros, que habíamos vendido vino, no fuimos a verificar porque no nos enteramos, nos resultó lejos, nos resultó... O sea, no es un tema tan baladí el cambio de domicilio. A veces produce consecuencias bastante graves y la más grave es que los acreedores no nos enteramos tarde cuando no podemos verificar in tempori y ya con una verificación tardía no votamos. Gracias. Gracias, doctor. ¿De las Morenas? Bueno, felicito las ponencias, muy interesantes todas. Voy a hacer algunos comentarios nada más.
En cuanto a lo que decía Florencia, dos cosas quiero señalar. Una es que esto del mandato tácito para aplicarle al 219 me parece que es muy difícil porque no hay una obligación legal de expresarse. Por lo tanto, me parece que tiene que haber una manifestación expresa por parte de los acreedores. Después, ella creo que plantea bien el tema de las posibilidades que tienen las sindicaturas de usar las diferentes acciones, pero hay que tener en cuenta que las acciones que están fuera del sistema concursal también están fuera del sistema de presunción concursal, que es propio de ese microsistema, bueno, y que colaboran generando presunciones a favor de la posición de la sindicatura. En cuanto al tema del domicilio, coincido totalmente con la ponencia del equipo del segundo juzgado de Mendoza. Quiero referir que ha habido un precedente que lo planteamos nosotros, se llama DMRT, en el cual se había planteado un cambio de domicilio de una sociedad que pertenecía a un grupo económico importante, y planteamos la inhibitoria desde Mendoza y un planteo de nulidad en Buenos Aires. Perdimos, justamente porque prevaleció, digamos, se aplicó rígidamente el tema del cambio de la inscripción en el registro de comercio, pero me pareció destacable que las dos fiscalías de Cámara, la de Mendoza y la de Capital, nos habían dado la razón. Y me parece que hay una importante cantidad de precedentes, como Curia Hermanos de la Corte, que ratifican lo expresado. Gracias, doctor. Contador Nisman. Acá estoy, doctor. Ahí se. No hay problema, no hay problema. Bueno, sí, mi intervención cortita es por el tema del Forum Shopping y voy a contar dos casos los que tuve que ver. Lo que dice Walter Ton respecto a la bodega, yo tengo el caso de Bodega Patagonia, que lo mudé de Mendoza a Capital Federal, porque los acreedores eran 5 bancos y la AFIP, y la administración central y financiera estaba realmente en Capital Federal. Entonces el cambio de domicilio se fue justificado, pese a que la planta envasadora estaba en la ciudad de Mendoza. El otro caso es, quizás Fujimi me ayude con la memoria, que la mía no está muy buena, un congreso de Instituto de Derechos Comerciales que hicimos en el Sindicato del Seguro en La Falda. Sí, pero no me puedo acordar el año, creo que fue después de la cumbre, creo. Fue después de la cumbre. Y ahí salió un caso mío donde yo mudé una empresa agropecuaria a Belleville, pero que tenía los campos en el noreste de la provincia de Córdoba, límite con Santa Fe por ahí, cerca de San Francisco. Y Moro, autor de la ley comentada de concursos, Moro padre, estaba muy molesto porque sabía que yo estaba en el caso y tuve 2 defensores realmente de mucha valía, como fue Claudio Casadío Martínez y Daniel Roque Vítolo, donde si no se produce daño con el cambio de jurisdicción, realmente no hay que atacarlo. El cambio de domicilio, si produce daño, sí. Este caso era también bastante parecido. Era cargas sociales, impuestos y bancos. Realmente acreedores comerciales casi no había. Nada más. Digo, Gracias. si no hay daño, está bien el cambio de domicilio. Muy bien, muchas gracias. Patricia Pérez Plata, por ahí no la veo. Ah, perdón. Ahí voy. Ahí me llego. ¿Sí, Sally? Gracias. Sí, le quería pedir al doctor Luis Ferrero, a ver, alguna aclaración, a ver si entiendo bien cuál sería la mejor solución en el caso de pérdida del patrimonio. Detectado entonces la pérdida del patrimonio, los administradores convocan a la reunión de socios, a la asamblea, para que consideren si reintegran o si disuelven, ¿no? Cuando estén todos de acuerdo en disolver o reintegrar, no hay problema. Pero ¿qué pasa si la mayoría decide reintegrar y no todos pueden, como usted planteaba, ¿no? O incluso
la mayoría decide disolver y hay una minoría que quiere reintegrar. Entonces, ¿cómo podríamos resolver eso en beneficio de la continuidad de la empresa, ¿no? Y que obviamente que si reintegran algunos de los accionistas, no puede ser que reintegren por todos. Por eso, bueno, recuerdo haber visto en alguna oportunidad este proceso de reducción a cero del capital y... Bueno, pero ¿cómo se resuelve si la mayoría decide disolver y hay gente que quiere reintegrar? Bien, abrimos ahora la réplica. El doctor Ruiz no tiene réplica. Por el fórum... perdón. Doctora Corrado. El que me conoce sabe que siempre tengo réplica. Bueno, al doctor Truffat. Así se aplique dolo eventual, voy por la Ley General de Sociedades que el factor de atribución es mucho más leve, ¿sí? Así que no voy a discutir si es dolo o dolo eventual, me da igual. Respecto a la contracautela, ¿no? Para que no se torne ilusorio mi reclamo, necesito pedirla. Y si le probé que tengo verosimilitud del derecho, peligro en la demora y le pido una contracautela, si el demandado piensa que eso le va a provocar un daño, la puede sustituir, ¿sí? Incluso con un seguro de caución. Así que no hay daño. Mayor daño es la quiebra sin activo que me llegó, que por encima se va a vaciar más el tipo y no voy a cobrar nunca un peso, menos los acreedores. Después, al doctor Dazo, usted decía que el acreedor ya corrió el riesgo y ya lo cobró con los intereses y demás. El tema es que hay acreedores extracontractuales o involuntarios también a los cuales tenemos que proteger. De las morenas. El tema del mandato tácito, te explico cómo lo hago. Le digo al juez que intime, ¿sí?, a los acreedores a que se expidan. Así que sí hay una orden judicial. Y si no te expedís porque no querés contestar, no es mi problema. ¿Sí? El silencio vale. Y tengo jurisprudencia. En el trabajo está toda la jurisprudencia. No es que soy solo yo. Buenísimo, gracias. Igualmente. ¿Quién va a responder por el...? Bien. Bueno, no creo que sea una oposición la del doctor. En realidad, creo que coincide con lo que nosotros decimos, por lo que entiendo de su relato. ¿Por qué? El tema es que si bien nosotros tenemos un plexo normativo que nos indica cuál es el domicilio social, siempre he creído y estoy convencida, por toda la jurisprudencia, de que hay que mirar la realidad económica social y que tenemos que evaluar por todos los detalles que marcó el doctor Tom qué pasa con los acreedores. Por eso entiendo que lo de usted no era una oposición. Pero, sin embargo, hoy día tengo mis dudas respecto de ese criterio, que son las que he puesto en el trabajo. ¿Por qué? Por la digitalización, por cómo viramos a esta nueva órbita de la virtualidad. Porque en realidad hoy en día que un acreedor y que todos sus bienes estén a 60, 70 kilómetros de la capital, no es obstáculo para que la causa demore 1 año y medio en abrirse y que la causa pase a fiscalía y que pase a cámara y que vuelva al juez y que le plantee el conflicto negativo de competencia. O sea, entiendo que en ese año y medio todos podríamos haber ganado porque en realidad hoy en día las cosas se presentan no más en papel, o sea, se presentan virtualmente. Entonces las distancias se han acortado. Eso ya no existe más. Ese era el tema. Bien, gracias. El doctor Dazo. En primer lugar, acepto y confirmo las observaciones de la señora síndica aquí a mi lado. El acreedor extracontractual es merecedor de un tratamiento distinto porque no hay causa ni posibilidad de que él previera y agregara al precio de su crédito ningún adicional o sobrevalor. De modo tal que es así. Al doctor Truffat, que comparto todo lo que él ha dicho, y en este sentido reafirmo, como él ha dicho, que el derecho exclusivo y excluyente
aplicable es el derecho concursal en caso de insolvencia. El derecho societario solo será aplicable toda vez que esté in bonis la sociedad. Dijiste eso, ¿no? No, muchas gracias. Doctor Ferrero. Bueno, en respuesta a la consulta voy a contestar una de las posibilidades. Es que si la mayoría quiere reintegrar el capital social y hay una minoría que no, no nos olvidemos que estamos en una sociedad con patrimonio neto negativo, por ende, tiene que receder y su valor es cero. O sea, si no querés reintegrar, todo bien, retírate y asumiremos el riesgo de los demás. Los otros casos te los respondo luego porque no los entendí del todo. Muchas gracias. Muy bien, con esto damos por terminada la labor de la comisión. Aviso parroquial, cargo de Monseñor Fujimi. Perdón, es importante porque ya la parte académica cierra hoy. Mañana seguimos de las 9. Pero el lunch cena es en la Facultad de Derecho. Muchos de ustedes ya deben estar recibiendo por WhatsApp la ubicación. Es entre las 21 y 21:30. Puede haber una ligera demorita en el ingreso por un problemita que hubo de contratiempo, pero no más allá de las 21:30, 21:45. Por favor, todos lleven la identificación, los gafetes, porque hay otra actividad en la Facultad de Derecho, entonces se los van a pedir. Los que hayan pagado por acompañante, bueno, llámenos si tienen algún problema, pero por favor no olviden el gafete o credencial para ingresar. Perdón, ¿sí? Mañana también es en Derecho. Espera que me está preguntando el doctor Dazo. Doc. Una cuestión de competencia. La Facultad de Derecho, el Hotel Y... A una cuadra y media o 2 cuadras. 2 cuadras estamos. Caminando. 2 cuadras. Perdón, no. Varios... Aclaramos parece una tontería, pero lo aclaro. Yo hablo por varones, no me autopercibo varón, así que me preguntaron varios cómo van a ir vestidos. El doctor Trufa y yo hemos acordado que vamos a ir de jean y remera. El doctor Dazo va a ir de smoking, pero bueno. El hombre elegante es elegante. Los doctores, los magistrados están obligados a ir de traje, así que van a ir de traje. Pero yo diría que si quieren ir de jean y zapatilla y remera, nadie los va a repudiar mientras lleven el gafete. Gracias. Hasta mañana, hasta más tarde.